buenos días, mis amadas princesas del Señor. Un bendecido día. Primeramente, pues agradecida con el Señor por darme otra oportunidad de llevarles una enseñanza, esperando pues que nuestro Señor sea nuestro invitado especial en este día, que disponga de nuestros corazones, que nos dé sabiduría y entendimiento para poder recibir esta enseñanza con todo el amor hacia Él y que dé sus frutos, ¿sí? El tema que me toca pues en este día es la purificación del templo, que es de Juan, del libro de Juan, capítulo 2, del 3 al 25. Les voy a hacer un pequeño resumen de esta enseñanza de la purificación del templo, ¿no? Jesús en esos tiempos estaba enfrentando la incredulidad y la fe de muchas personas. Esto sucedió en Capernaum, que era una de las ciudades más grandes y poderosas en ese tiempo en cuanto al comercio y la economía, ¿sí? En esta ciudad significaba la ciudad Nahum. Era la ciudad del consuelo, donde Jesús se dice que hizo muchos milagros. Cuenta la historia. Incluso llegaron a llamarla la ciudad de él, porque dicen que él fue el lugar donde él pudo hacer muchas señales y prodigios, donde existía mucha incredulidad de muchas personas, al punto que en ciertos momentos se llegó a profetizar la caída de esta ciudad, que iba a ser asolada y que iba a ser que iba a haber mucho lamento, ¿sí? Y efectivamente así fue. Años después, esta ciudad desapareció. Se dice que el Señor hizo milagros, como por ejemplo, dicen que sanó a la suegra de Pedro de una fiebre muy alta que tenía. También sanó de parálisis al seguidor del centurión, y muchos demonios, que sacó muchos demonios. De hecho, también en esta ciudad fue donde salió Mateos, que en ese tiempo se llamaba Lebú. Comenzamos con el capítulo número 13, el versículo 13, que dice: estaba cerca de la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. La fiesta de las Pascuas siempre ha sido y será una de las fiestas más importantes de los judíos en Israel y del mundo entero, ¿sí? Porque se recordaba la salida del pueblo de Israel, de Egipto, y como Dios guardó de la muerte y castigó a los primogénitos de los egipcios, y estos representaban las fiestas de las Pascuas. No sé si ustedes recuerdan, hemos visto pues en algunas series, ¿no? Se dice que cuando Dios les ordenó, no sé si recuerdan, cuando Dios ordenó que sacrifiquen un cordero y que la sangre de este cordero sea puesta en las puertas, en las puertas de las casas de los judíos, y cuando la muerte pasara por ahí, ya todo Egipto no iba a morir ningún judío, pero los hijos primogénitos de los egipcios todos murieron en aquel día. No sé si de pronto ustedes pues han visto esta historia, ¿no? Versículo 14 dice: y halló en el templo a los que venían, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. El templo de la adoración había sido un lugar de comercio y de otras actividades ilícitas. Ya no era un templo para adorar a nuestro Dios, ya no era eso. Se había convertido en un mercado donde había mucho desorden, cuenta la historia, ¿no? Donde había mucha corrupción, y por decirlo así, ¿no? Se manejaba muchas cantidades de dinero, y estaban los cambistas poniendo impuestos muy altos a las personas que iban a cambiar pues dinero para comprar aquellos animalitos que estaban ofreciendo, animales como las palomas, como los terneros y los cabritos, ¿no?
Versículo 15 dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, dice la palabra. Jesús estaba muy enojado, cuenta la historia, a ver esta gran injusticia que la gente hacía lo más fácil, ¿ya? No se preocupaban por criar a los animalitos como era la orden antigua, que se decía que uno mismo tenía que criar a los animalitos con amor y con toda la atención que se les daba, ¿no? Y dentro de esos animalitos había que escoger el mejor, ¿ya? Era el mejor para ofrendarle a nuestro Dios, ¿ya? Pero la gente no hacía eso, ¿ya? Sino que ellos buscaban lo más fácil, cuenta la palabra. Ellos simplemente viajaban a Jerusalén y compraban, ¿sí? Compraban, incluso decían que compraban hasta lo más económico, ¿ya? Cosa que Jesús no estaba de acuerdo, ¿ya? Por eso es que debemos de ratificar y siempre darle lo mejor a nuestro Señor, ¿ya? Tenemos que darle siempre lo mejor a nuestro Señor. Siempre hay que darle la prioridad, ¿ya?, a nuestro Señor. Y muchas veces nosotros caemos en ese error, ¿sí? Porque a veces queremos hacer lo más fácil, pero la palabra nos enseña que no debemos de ser así. Debemos de siempre dar la ofrenda, siempre darle lo mejor a Él, ¿sí? Así nos cueste dar lo mejor de nuestro tiempo, darle nuestra mejor adoración, darle nuestras mejores batallas siempre a Él. Si de pronto tenemos que doblar rodillas pidiéndole perdón por algo que hayamos cometido, alzando nuestros brazos, así nos duelan nuestros brazos, tenemos que hacerlo, ¿sí? Y porque esto, para que ante el Señor, para podernos decir que nos perdone, ¿no? Porque muchas veces esto es señal de que nos rendimos hacia Él, y que Él va a hacer grandes cosas en nuestras vidas, ¿sí? Recordemos, estudiando esta historia, recordaba la historia de Josué y Caleb, ¿sí? No sé si de pronto pues ustedes la habrán escuchado. El pueblo de Israel enfrentaba también al pueblo contrario. Cuando Moisés bajaba los brazos, el pueblo perdía la batalla. Pero cuando Moisés alzaba los brazos, el pueblo de Israel ganaba la victoria, ¿sí? Hubo un momento, se dice en la historia que hubo un momento donde Moisés se cansó humanamente, que no podía, no le daban sus fuerzas. Y es ahí donde vino Josué y Caleb y levantaron sus brazos. Cuenta la historia, ¿no? Versículo 16. Y dijo a los que venían, paloma, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Jesús estaba muy enojado, ¿sí? Jesús estaba muy enojado porque no se pudo controlar, no se podía controlar, pero Él tuvo dominio propio, ¿sí? Dominio propio, y esto es lo que nosotros debemos aprender, a tener dominio propio, ¿sí? Porque siempre vamos a encontrar injusticia. Y Él estaba muy enojado porque el templo que se lo utilizaba para adorar ya no lo utilizaban para adorar, sino que lo habían convertido en un mercado que había mucho desorden, ¿sí? Muchas veces, la injusticia nos va a causar enojo, ¿sí? Pero debemos de mantener la calma y reaccionar de la mejor manera. Él estaba enojado, se estaba cometiendo una injusticia ahí, ¿no?, en el templo, pero Él se calmó, y nosotros también tenemos que ser ejemplo de siempre, pues, tomar las cosas de la mejor manera. Es verdad que a veces nuestra carne mismo, a veces no nos permite eso. Siempre queremos, pues, de pronto hacer las cosas a nuestra manera. Pero Él nos enseña en esta enseñanza
que debemos de tener dominio propio, así como Él lo tuvo. Aunque para Él esto era una injusticia, pero Él tuvo calma y tuvo dominio propio. Versículo 17 dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. El celo espiritual es el celo espiritual que debemos sentir cuando algo no está bien, ¿ya? En nosotros mismos. Es el celo hacia nosotros. Cuando nuestro cuerpo no obedece a nuestro espíritu, sino que quiere hacer algo que no debemos de hacer, que va en contra de nuestro espíritu, ¿ya? Eso era lo que él nos quería decir. Versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? 19. Respondió Jesús y le dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús estaba hablando de él mismo, de su templo, o sea, el cuerpo, ¿ya? Y al mismo tiempo estaba profetizando acerca de la resurrección al 3er día. Versículo 20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Jesús hablaba del templo de su cuerpo, ¿sí? Y por lo tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que éste creyere en la escritura y palabra que Jesús había dicho. Los judíos en aquel tiempo estaban confundidos, dice la historia, acerca del templo que Jesús les estaba hablando. Obviamente, ellos estaban pensando en un edificio grande, inmenso, que tenía enfrente a sus ojos como humano, ¿no? Incluso decían ellos que esto lo habían construido en 46 años. Ellos, o sea, eso era lo que ellos se imaginaban, los años que habían tomado para construir ese templo. Pero Jesús no estaba hablando de ese templo, o sea, de ese lugar físico, de ese templo físico. Él no estaba hablando de eso. Él estaba hablando, era de su cuerpo, ¿sí? Jesús estaba refiriendo justamente era a su propio cuerpo. Ese templo es nuestro cuerpo, que es el que nosotros pues tenemos que cuidarnos. Cuando se dice que cuando por ejemplo, nosotros nos bautizamos, ¿no? Nosotros morimos en el pecado, o sea, es ahí donde nosotros morimos morimos en el pecado porque estábamos muertos en el pecado, y es ahí cuando nosotros resucitamos, ¿ya? Morimos espiritualmente, pero resucitamos, y es donde nosotros podemos decir que tenemos vida eterna, ¿sí? Pero debemos de cuidar nuestro cuerpo. Sabemos que Jesús se refería, era a su cuerpo, no en sí al templo físico, no, era nuestro cuerpo. Entonces es donde nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, alimentarnos bien, limpiarlo bien y darle más que nada el uso correcto, ¿ya? Enseñándonos también a que le adoremos en todo tiempo, en todo lugar. Y esa es la labor que debemos darle a nuestro cuerpo. Aunque a veces de pronto nos queremos inclinar a hacer lo malo, a las cosas negativas, a los placeres de la carne. Pero nosotros no debemos de aceptar eso, ¿no? Versículo 23 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, ¿ya? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con diferentes tipos de personas. No sé de pronto pues cuántas de aquí pues somos líderes, ¿no? Y siempre estamos impartiendo la palabra y a veces nos topamos pues con personas que de pronto pues no creen, son incrédulos también, como nos acaba de dar esta enseñanza, ¿no? Pero nosotros tenemos que recordar que estamos llamados para llevar la palabra, ¿sí? Nosotros estamos llamados para llevar la palabra hacia los demás. Por eso nosotros somos escogidas por Él. Muchas veces, decimos, no, bueno, soy cristiana, ¿sí?
y solamente nos quedamos hasta ahí, pero Él quiere mucho más de nosotras. Por eso nosotros somos mujeres valientes, mujeres esforzadas, porque Él sabe por qué nos escogió, porque somos sus niñas preciosas, ¿sí? Eh, Porque Él nos manda a que nosotros hagamos discípulos, dice su palabra, y hacer su voluntad. Así que mis amadas princesas, la verdad, no sé qué están pasando pues cada una de ustedes, pero Él sí lo sabe. Él sabe todos los anhelos de nuestro corazón, Él sabe por lo que nosotros estamos pasando, Él sabe nuestros problemas. Así que, queridas hermanas, les invito este día pues que espero que esta enseñanza les haya gustado y que pongamos en práctica el dominio propio que Él nos enseña, a pesar de que nosotros vamos a tener injusticia, que muchas veces vamos a tener situaciones en que de pronto se nos va a querer salir nuestra carne. Pero es ahí donde, con esta enseñanza, donde Él nos recuerda que Él tuvo dominio propio y nos enseña a nosotros a tener dominio propio, que no podemos actuar bajo nuestra carne, sino con nuestro espíritu, con el amor, con el gozo que Él nos ha dado en el momento de escogernos y de hacernos sus princesas, la niña de sus ojos. Así que, mis amadas, pues les dejo esta pequeña enseñanza. Espero que las reciban con todo el amor que Él nos da por medio de su palabra. Y que salgamos adelante, hermanas. Somos mujeres de bendición, mujeres valientes y esforzadas. Así que disculparán nomás cualquier sonido. No estoy en mi casa, estoy en la ciudad de Riobamba. Venimos con Ruquita pues a visitar a nuestra amada Dina Orozco, que vinimos a darle su premio que se ganó en el evento que muchas de ustedes pues estuvimos presentes, y venimos hasta Riobamba a darle su premio. Así que todavía me encuentro en la ciudad de Riobamba y pues me tocó aquí pues dar esta pequeña enseñanza. Bueno, no estoy con las cosas que como no estoy en mi casa, ¿no? Pero aquí estamos con mucho amor, no importa el lugar, no importa cómo lo demos, pero aquí el Señor nos permite, porque Él es el que permite que esta noche pues de otro lugar les dé esta pequeña enseñanza. Así que mis amadas hermanas, las amo mucho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y espero que esta enseñanza pues les llegue a su corazón y la pongamos en práctica. Esta y todas las enseñanzas que se les viene, que les estamos dando día a día. Así que mis bellas princesas, que tengan un bendecido día. Las amo y las espero en la noche con sus peticiones para orar y entregárselas a nuestro Señor. Que el Señor me las bendiga grandemente y que me las cuide y que me las proteja, ¿sí? Las amo mucho. Pasen bien.